Se nos pidió encontrar el límite en los siguientes puntos. Tenemos el límite cuando x, y se acerca a 0, negativo 5, y el límite cuando x, y se acerca a 2,8. Recuerde que una función racional es continua en todas partes, excepto donde el denominador es igual a 0, porque la división por 0 no está definida. Entonces, para este primer aviso de límite cuando x es igual a 0 y es igual a 5 negativos, el denominador no es 0, lo que significa que no tenemos división por 0 y, por lo tanto, la función es continua en el punto 0,5 negativos. Y por lo tanto podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. Verifiquemos esto mirando la gráfica de f de x, y el punto 0, negativo 5 en la superficie. La gráfica de f de x es la superficie amarilla, y este punto azul es el punto 0, negativo 5. Puede ver en el gráfico que la función tiene discontinuidad, pero no el punto 0, negativo 5. Puede ver cómo la función es continua en este punto y también cerca del punto. Lo que significa que podemos determinar el límite a medida que nos acercamos a este punto utilizando la sustitución directa. Tenemos el límite cuando x, y se acerca a 0, negativo 5. De la función racional 2y dividido por la cantidad 16x al cuadrado menos y al cuadrado. De la sustitución indirecta tenemos 2 veces 0 por 5 negativos dividido por la cantidad 16 veces 0 al cuadrado menos el cuadrado de 5 negativos. Simplificando, tenemos 0 dividido entre, esto será 0 menos 25, o negativo 25. 0 dividido por 25 negativo es igual a 0. Este primer límite es igual a 0. Ahora, consideremos el segundo límite. Observe que cuando x es igual a 12 y es igual a 8, el denominador es igual a 0. Tenemos 64 menos 64. Lo que significa que la función tiene discontinuidad en el punto 2,8, pero esto no significa que el límite no exista. Lo que haremos ahora es abordar este punto a lo largo de diferentes caminos para ayudarnos a determinar un límite. Sin embargo, antes de hacer esto, observe el punto sí, he graficado el punto 2,8, dos caminos convenientes podrían ser esta línea vertical, que es x igual a 2, o esta línea horizontal, y es igual a 8. Determinemos un límite a lo largo del camino x es igual a 2. Entonces, si usamos la ruta x es igual a 2, podemos sustituir 2 por x en el límite. Esto nos dará el límite como 2 comas. Se acerca a 2,8 de sustituir 2 por x en la función que tenemos 2 veces y. Dividido por 16 veces 2 al cuadrado. Menos y al cuadrado. Simplificando, tenemos el límite como 2 enfoques de coma. 2,8 de 4 y. Dividido por 16 veces 2 al cuadrado es 64. El denominador es 64 menos y al cuadrado. Ahora tenemos un límite de una variable. Necesitamos determinar el límite de esta función racional a medida que y se acerca a 8. Observe que y se acerca a las 8, el numerador se acerca a 32. Y el denominador se acerca a 64 menos 8 al cuadrado, que es 0. Si tenemos una función racional en la que el numerador se acerca a 32, y el denominador se está volviendo cada vez más pequeño, y el valor de la función se está acercando infinito positivo o infinito negativo en función de si nos acercamos a 0 desde el lado positivo o desde el lado negativo. Y debido a que el infinito positivo y negativo no existe, sabemos que el límite no existe. Bien. Vamos un paso más allá y veamos si podemos determinar si este límite se acerca al infinito positivo o negativo en función de si nos acercamos a 8 desde el lado positivo o negativo. Consideremos el límite como 2 comas. Se acerca a 2,8 desde el lado positivo. De 4 y dividido por la cantidad 64 menos y al cuadrado. Nuevamente, sabemos que el numerador se acerca a 32. Pero a medida que y se aproxima a 8 desde el lado positivo,
los valores que son mayores que 8,64 menos y al cuadrado siempre serían negativos porque y al cuadrado siempre será mayor que 64. Entonces, para este límite de tiempo único, el denominador se acerca a cero desde el lado negativo, lo que significa que este límite se acerca al infinito negativo que, por supuesto, todavía no existe. Y ahora, consideremos el límite como dos comas. Se aproxima a 2,8 desde el lado negativo de 4, y dividido por la cantidad de 64 menos y al cuadrado. Una vez más, el numerador todavía se acerca a 32 pero en el denominador cuando, y se acerca a 8 desde el lado negativo de valores menores que 8 y al cuadrado es menor que 64, y por lo tanto el denominador se acerca a 0 desde el lado positivo. Y por lo tanto el límite se acerca al infinito positivo, que de nuevo, no existe. Por lo tanto, estos límites de tiempo no son necesarios para determinar que el primer límite no existe, pero nos da más información sobre los valores a los que se acercan estas funciones desde el lado positivo y negativo, de y es igual a 8. Veamos si podemos verificar esto gráficamente. La gráfica de la función es la superficie amarilla. Esta línea roja es la línea x igual a 2 a lo largo de la superficie. Y este punto azul es el punto 2,8 en la línea roja. Observe cómo, a medida que nos acercamos a 2,8 a lo largo de la línea roja, nos acercamos a la discontinuidad de la función, y parece que los valores de la función se acercan al infinito positivo o mirando debajo de la superficie, infinito negativo. Entonces el gráfico verifica nuestro trabajo. Espero que hayas encontrado esto útil.